Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Envían intelectuales y artistas mensaje de solidaridad al presidente Chávez. Convocan al pueblo venezolano a concentrarse el 10 de enero frente al Palacio de Miraflores en apoyo al líder bolivariano. Reeditan Cienfuegueros paso de la Caravana de la Libertad. Comenzó en todo el país pago de la declaración jurada sobre ingresos personales. La red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad hizo pública una declaración en Caracas por la pronta recuperación del presidente Hugo Chávez. El acto tuvo lugar en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y contó con la asistencia de ministros y otras autoridades del gobierno bolivariano. Red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Un documento de apoyo y solidaridad con el presidente Hugo Chávez presentó en esta capital la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. La historiadora venezolana Carmen Borges leyó el texto que han firmado más de 2.000 exponentes de la cultura de 70 países del mundo. La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad considera como un deber histórico de importancia suprema reiterar el llamado del presidente Hugo Chávez a la unidad. La revolución bolivariana, en su decidido y soberano camino hacia el socialismo, exige de quienes la apoyamos toda nuestra fuerza, serenidad y claridad para combatir y neutralizar cualquiera de las acciones ofensivas que pudiera acariciar el imperio y sus aliados y operadores internos. En un acto profundamente emotivo, organizado de manera simultánea con su similar en La Habana, venezolanos y amigos de la revolución destacaron la grandeza humana y política de Hugo Chávez. Yo lo descubrí, que un ser humano pudiera ser así como él es, con esa generosidad absoluta, con esa inteligencia, con esa capacidad de trabajo y tantas cosas. El presidente habló y propuso como respuesta el socialismo. Es allí donde él se convierte en la representación de los deseos más profundos, los sentimientos, las necesidades más perentorias de miles de millones de personas en el mundo. Desde Caracas, Alex Parra, Omar de la Cruz y Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó al pueblo a concentrarse el próximo jueves 10 de enero en el Palacio de Miraflores para demostrar el apoyo al presidente Chávez. La movilización busca también contrarrestar el llamado a un paro cívico convocado por sectores de la oposición venezolana. Durante una rueda de prensa en la sede de la organización política en Caracas, Cabello, acompañado por el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro, convocó al pueblo venezolano a derrotar los planes de la oposición. Desde la oposición venezolana llamando a un paro cívico aquí en Venezuela hasta que aparezca el presidente Chávez, imagínense ustedes. Cosa de loco, ¿verdad? Pero son los mismos ellos. Y no hemos escuchado a estas alturas nosotros a ningún dirigente de la oposición desmentir el llamado paro cívico o decirle que eso no está en sus planes, lo cual en verdad está en sus planes, porque ya lo usaron en el año 2002. El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, durante una visita a la Escuela Básica Nacional José Vinicio Adames, advirtió a la derecha que el pueblo le propinará una nueva y contundente derrota. Al Tribunal Supremo Mediático de la derecha, que le gusta manipular con mentiras, le decimos cojan mínimo. Dejen esa llamadera paro cívico porque este pueblo le va a dar una lección histórica superior a hace 10 años. Varios mandatarios de la región anunciaron su participación en el acto de solidaridad con el presidente Chávez. Orlando Lancís, Redacción Internacional. En todo el mundo crece la solidaridad con los 5 cubanos condenados en Estados Unidos por prevenir actos terroristas organizados en la Florida. Agrupaciones sociales de Canadá reafirmaron su disposición a redoblar este año las acciones por la excarcelación inmediata de los 5. También intelectuales y otras destacadas personalidades y activistas se congregaron en Perú en el local del Partido Socialista Revolucionario para dar su apoyo fraterno. A través de un tuitazo mundial, este sábado internautas, medios de prensa y organizaciones políticas
políticas y sociales de Brasil, Argentina, Francia, Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, México, Cuba y Colombia, entre otros países, expresaron su respaldo a los antiterroristas. De igual forma se pronunciaron médicos cubanos que brindan sus servicios en Namibia. Los cienfuegueros reeditaron el paso de la Caravana de la Libertad por ese territorio cuando hace 54 años fue el único desvío que realizaron los rebeldes en su trayecto triunfal hacia la capital cubana. Llegó en su jeep verde olivo, como 54 años atrás, cuando era escolta de Fidel. El hoy general de brigada, Marcelo Verdecia Perdomo, rememoró el júbilo del pueblo aquel 6 de enero, reeditando el recorrido, la entrada al Parque Martí rumbo a Cayo Loco, ambos escenarios de la sublevación del 5 de septiembre de 1957. Para inclinarse reverente, en tributo a los caídos en aquella gesta, dijo entonces Fidel, había decidido desviar la caravana, concebida solo para las capitales regionales. Precisamente a mi espalda había un camión y que se condicionó momentáneamente. Después de lo que se hizo fue que se paró el camión, no fue que se acondicionó con nada, y Fidel subió ahí arriba. Y de ahí de arriba, esa fue la tribuna improvisada que se hizo ahí, donde Fidel dirigió la palabra al pueblo cienfueguero. Es hoy el mismo sitio. Otras generaciones del mismo pueblo comprometido, quienes recuerdan el breve itinerario de los rebeldes. Es el mismo júbilo compartido por aquellos barbudos salidos de la leyenda que en la mañana del 7º día de 1959 se despedían de la ciudad del mar, ante la cámara de uno de los tantos admiradores que legó a la posteridad la memoria del único desvío de la Caravana de la Libertad. Cienfuegos. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A partir de hoy comienza el proceso de pago de la declaración jurada sobre los ingresos personales y el pago de tributos sobre el transporte terrestre y marítimo, entre otros. En entrevista exclusiva al Sistema Informativo, especialistas de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria ofrecieron detalles sobre el tema. La declaración jurada sobre ingresos personales comenzó este 7 de enero y se extenderá hasta el próximo 30 de abril. Las personas que presenten su declaración jurada sobre ingresos personales antes del 28 de febrero tienen derecho a una bonificación establecida en ley del 5%. Las provincias afectadas por el huracán Sandy comienzan a partir del día 14 de enero, según lo establecido en la Ley 114 del presupuesto del Estado. El proceso también incluye el pago de los impuestos sobre la posesión de embarcaciones y el transporte terrestre. Este impuesto, que es el llamado impuesto de la chapa, este es un impuesto que tiene varios beneficios este año, puesto que se extendió su término hasta el 30 de septiembre y además de que se extiende hasta el 30 de septiembre tiene una bonificación del 20%. Es decir, aquellas personas que realicen el pago del impuesto sobre el transporte terrestre antes del 28 de febrero podrán descontarse de la cuantía a pagar un 20%. También es importante aclarar en este impuesto que las cuantías variaron, las cuantías se incrementan. Por tanto, si la cuantía se incrementa, mucho más importante acceder a la bonificación para descontar ese 20%. Las empresas, organismos estatales y otras personas jurídicas deberán declarar sus utilidades e ingresos no tributarios. Dentro de los ingresos que entran al presupuesto, la mayor parte están relacionados con los ingresos que hacen las empresas. Y existe el impuesto sobre utilidades y el impuesto sobre los ingresos no tributarios, que son impuestos que liquidan las entidades y que lo deben hacer, en el caso de las utilidades, antes del 31 de marzo y en el caso de los ingresos no tributarios, antes del 30 de agosto. El pago de la declaración jurada es un deber ciudadano, ya que el presupuesto recaudado se destina a sectores sociales como la salud pública, la educación, el deporte y la cultura. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, un placer saludarlos. Este martes se inician nuevas subseries particulares de la 52ª Serie Nacional de Béisbol. Serán las décimas de las 15 previstas para culminar la primera etapa de 45 juegos. Los líderes Antispíritus y Cienfuegos se enfrentarán a Mayabeque y Santiago de Cuba en el Huelga y Guillermo Moncada respectivamente. La cartelera se completa con los duelos Villa Clara-Artemisa en el 26 de julio, Industriales Granma en el Mártires de Barbados, Las Tunas Guantánamo en el Mella, Holguín, Isla de la Juventud en el Labra, Camagüey Matanzas en el Cándido y Ciego Pinar del Río en el Cepero.
Por cierto, la televisión estará en el duelo entre Gallos y Huracanes el martes y miércoles y el de Avispas y Elefantes el jueves. Les propongo repasar cómo se encuentran los equipos hasta los juegos de ayer en la tabla de posiciones. Les recuerdo que solo los 8 primeros siguen en la gran fiesta. Bueno, en mi opinión, después de analizar esta tabla, la lucha por el 8º boleto debe estar entre Mayabeque, Guantánamo y Pinar del Río. En otros temas de interés, ganó el genio argentino Lionel Messi Balón de Oro al mejor jugador del mundo. Comienza el día 10 el Nacional de Lucha Greco en Camagüey, incluidos 4 cubanos en el Salón de la Fama de Esgrima, y será el Boscay el primer evento del boxeo cubano en la arena internacional sin el uso de la cabecera. Y por hoy es todo en Deportes. Mañana estaremos con más. Gracias, Campuzano. Nosotros volvemos a las noticias del acontecer nacional. Los candidatos a diputados al Parlamento y a las asambleas provinciales del Poder Popular continúan sus recorridos por centros educacionales y productivos de toda la isla. El objetivo es promover el intercambio con los electores previo a los comicios del próximo 3 de febrero. Estudiantes y trabajadores del preuniversitario Roberto Labrada en el capitalino municipio del Cotorro sostuvieron un fluido intercambio con los candidatos a diputados al Parlamento y a la Asamblea Provincial del Poder Popular. En pocos minutos se habló acerca de las características del sistema electoral cubano, de la actual etapa del proceso de elecciones generales. Educandos y profesores conocieron bien de cerca a los candidatos a ambas instancias de gobierno pertenecientes a su demarcación. Lo considero de gran importancia ya que ellos serán los encargados de representarnos a nosotros en la Asamblea Provincial y en la Asamblea Nacional posteriormente. Manifiesta uno de los pasos importantes para garantizar la preparación de estos jóvenes en el proceso electoral. Es una experiencia que voy a adquirir desde aquí hasta toda mi vida y como bien dicen ellos, podemos estar presentes nosotros cuando nos toque en ese lugar que ellos tienen. Así ocurre en todo el país, según asegura el secretario de la Comisión Nacional de Candidaturas. Alberto Marchante explicó a este noticiero que desde el 17 de diciembre y hasta el 31 de enero se desarrolla un programa de visitas que incluye centros de trabajo y estudiantiles, cooperativas y comunidades en todo el país. Para facilitar aún más el conocimiento por parte de los electores de la trayectoria que avala las cualidades revolucionarias y patrióticas de estas personas, que es su aval principal para esta aspirantura que tienen a diputados a la Asamblea Nacional o delegados a la Asamblea Provincial. De manera paralela se exponen en lugares públicos las fotos y biografías de los candidatos a ambas instancias de gobierno, pasos previos a los comicios del 3 de febrero. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las provincias de Las Tunas, Ciego de Ávila y Villa Clara efectuaron sus asambleas previas al 8º Congreso de los CDR. Entre los temas analizados estuvieron el fortalecimiento de la Guardia Revolucionaria y el trabajo político e ideológico con los jóvenes. El CDR número 2 de la zona 8, ubicado en la calle Lico Cruz del municipio Cabecera, fue escenario de la primera cita de los cederistas tuneros. Los principales planteamientos de los vecinos se centraron en cómo mejorar el funcionamiento de la organización. En este sentido, se propusieron buscar alternativas para incentivar una mayor participación en las actividades deportivas, las donaciones de sangre y la guardia cederista. Especial atención mereció la vinculación de los jóvenes para fortalecer la unidad y consolidar la nueva estructura de los secretariados en cada barrio. Con la participación de ejecutivos y miembros de la dirección provincial, el proceso asambleario en Ciego de Ávila fue el momento propicio para presentar a los posibles diputados, los delegados al fórum de la organización y a la dirección de la misma. Posibilidad para los cederistas de interactuar con los candidatos y elevar sus principales inquietudes y problemáticas con la intención de obtener soluciones en el venidero Congreso. Desde allá en cada cuadra se eligen y preparan quienes pueden representar a la provincia en el Congreso y plantear allí las preocupaciones de la masa, las cuales inciden fundamentalmente en la organicidad y real funcionamiento de los CDR.
con la responsabilidad que implica dotar a la organización del Real Fuerza. Los villaclareños abordarán temas medulares como el fortalecimiento de la Guardia Sederista y del Destacamento de Vigilancia Revolucionaria, la profundización del trabajo político e ideológico con niños y jóvenes y el cumplimiento de las donaciones de sangre. En Villa Clara, Naislet Rojas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Muy poca lluvia en todo el país y se debe a la marcada influencia de las altas presiones. Ya este sistema va a continuar su avance hacia el este, alejándose de nuestro territorio, para dar paso a una nueva masa de aire que debe influir muy estable también, sobre todo el archipiélago cubano, con baja probabilidad de chubascos y lluvias. En una imagen más ampliada del satélite meteorológico que les muestro, observen abundante nubosidad para la parte occidental, pero son nublados del tipo medio y alto, cirro fundamentalmente por fuertes corrientes superiores, mientras que para la parte oriental hay muy poca nubosidad. Por tanto, el pronóstico para las próximas horas en el occidente es de un amanecer parcialmente nublado, con valores mínimos de temperatura entre los 18 y hasta 21 grados Celsius. Por la tarde solo se esperan aislados chubascos con valores máximos de temperatura entre los 28 y hasta 29 grados. Los vientos en todo el país soplarán del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte. Para la parte central, un amanecer parcialmente nublado con mínimas de 19 y hasta 20 grados. Por la tarde, baja probabilidad de chubascos con valores máximos de temperatura entre los 29 y hasta 30 grados Celsius. Para la parte oriental, un amanecer con muy poca nubosidad, mínimas de 18 y hasta 20 grados, mientras que por la tarde estará parcialmente nublado con baja probabilidad de chubascos y lluvias y valores máximos de temperatura algo más elevados entre los 29 y llegarán hasta 31 grados. Para los próximos 3 días solo se esperan aislados chubascos en algunos días hacia zonas de la costa norte, más bien por arrastres de algunos nublados desde el área oceánica. En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas entre los 18 y 19 grados Celsius y máximas hasta 31 grados para la parte oriental. En resumen, para mañana solo aisladas lluvias en todo el país. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta un próximo encuentro. Estados Unidos y Gran Bretaña desestimaron la reciente iniciativa de paz propuesta por el presidente sirio Bashar al-Assad y reiteraron sus planes para derrocar al gobierno de esa nación árabe por la vía antidemocrática. La oposición siria también rechazó la propuesta de paz tras afirmar que su verdadero objetivo es sacar del poder al presidente Bashar al-Assad. El mandatario sirio presentó un plan de 3 puntos que incluye cese del fuego, diálogo nacional y el establecimiento de un gobierno y un parlamento de amplio espectro. En Turquía, miles de personas salieron a las calles para protestar contra el plan de la OTAN de desplegar baterías de misiles Patriot en la frontera con Siria. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nominó al ex senador republicano Charles Hagel para secretario de Defensa y al asesor para el combate al terrorismo, John Brennan, a la dirección de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Obama describió a Hagel como el líder que merecen las tropas norteamericanas y exhortó al Senado a que lo confirme rápidamente. Hagel, de 66 años de edad y veterano de la guerra de Vietnam, es un republicano moderado y crítico de la guerra de Irak. Por su parte, Brennan, con 25 años de experiencia en la CIA, es vinculado con torturas a los prisioneros en los interrogatorios usadas durante la administración de George W. Bush. Hagel y Brennan, junto con el experimentado senador demócrata John Kerry, nominado por Obama el mes pasado para el cargo de secretario de Estado, serán el eje del equipo de seguridad nacional del segundo período presidencial. Sin embargo, las nominaciones de Hagel y Brennan podrían ser motivo de controversia en el Congreso. Y la marea blanca vuelve a colmar las calles de Madrid. Los trabajadores de la salud protagonizaron una nueva manifestación contra la privatización de los servicios de salud. Con este y otros temas, Marisela Recasens, en Acontecer Económico Mundial. Buenas noches. Sí, buenas noches. Así le han dado en llamar los medios de prensa a la manifestación de los profesionales de la salud, la marea blanca. La marcha de protesta es la primera de este 2013, tiene como lema "La lucha sigue y sí se puede".
La manifestación ha sido convocada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid y la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud para exigir que no privatice la gestión de 6 hospitales y 27 centros asistenciales, propuesta por el gobierno regional para este año. De acuerdo con líderes gremiales, el objetivo de esa nueva marcha es nacionalizar el conflicto para lograr que se adopten medidas efectivas de sostenibilidad y no de recortes. Y pasamos a Estados Unidos. Un portal web de economía ha confeccionado una lista con 50 predicciones alarmantes que dibujan un panorama caótico para la economía de ese país en 2013. La televisora Russia Today se hizo eco de la noticia. Realmente preocupa, sobre todo por la incertidumbre que genera su impacto en la economía mundial. Entre las predicciones económicas más desalentadoras destaca que la calificación crediticia de Estados Unidos será rebajada de nuevo en 2013, que la Reserva Federal, junto con los principales bancos centrales de todo el mundo, seguirá imprimiendo dinero en grandes cantidades. Los vaticinios auguran, asimismo, que la renuncia al dólar estadounidense como moneda de reserva principal del mundo podría acentuarse especialmente en Asia, y aseguran que los precios de los alimentos se elevarán y serán muy notables, especialmente en los productos cárnicos. Sin embargo, a pesar de los vaticinios aciagos para la primera economía del mundo, la región latinoamericana continúa dando señales de estabilidad. El sitio web Portafolio de Colombia publica un artículo titulado Ecuador, paraíso que buscan los jubilados. Por quinto año consecutivo, Ecuador es el lugar preferido por los estadounidenses y canadienses que buscan un sitio tranquilo, económico y culturalmente rico, afirma un sondeo anual del sitio internationalliving.com, el cual reproduce la web colombiana. De Ecuador son muchas las buenas noticias que corren por estos días en medios de prensa. Destaca entre ellas que 2012 fue un año histórico para la educación superior de ese país. Así lo resaltaron hoy autoridades ecuatorianas. Un sistema de admisión transparente y democrática, junto al otorgamiento del bono de desarrollo humano a 15.000 hijos de familias humildes, consta entre los principales logros de la llamada Revolución Ciudadana. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. Buenas noches. La Plaza de la Revolución de Bayamo acogió la gala artística que dio inicio a la 19ª edición de la Jornada de la Cultura de esa histórica ciudad, una de las villas cubanas que por estos días se aproxima a cumplir medio siglo de existencia. La colega Gloria Guerrero tiene los detalles. La música, como exponente genuina de nuestra cubanía, fue la protagonista en la noche inaugural de la 19 edición de la Jornada de la Cultura Bayamesa, en una ciudad que ya se engalana para celebrar su 500 cumpleaños. El guión estuvo a cargo del prestigioso investigador Máximo Gómez Castel, a partir de indagaciones realizadas sobre las necesidades de consumo artístico de los bayameses. Una excelente selección del repertorio mostró la validez interpretativa de un elenco netamente local, entre los que figuraron el Coro Profesional de Bayamo, Grupo Yoruba Men, de música folclórica, Maida Castañeda, Grupo Yacaré y Chacho y sus muchachos. En Granma, Gloria Guerrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El más reciente concierto de Orquesta Sinfónica de Matanzas contó con la presencia de instrumentistas del conjunto artístico Ars Longa. Veamos. El público no se equivoca. El escenario, la recién restaurada iglesia de San Pedro, ubicada en la barriada de Versalles. Y como solista, en la primera parte del espectáculo, el violinista Javier Cantillo, que interpretó El invierno de las estaciones de Vivaldi, bajo la dirección de José Antonio Méndez Padrón. La soprano Lucelsi Fernández, estudiante de cuarto año de canto lírico. La profesora mezzosoprano Vanessa Herrera. Y los integrantes del conjunto artístico Ars Longa, la contralto Adal Santiesteban, el tenor Roger Quintana y el barítono Junior Gainza participaron junto al coro de cámaras de Matanzas de la segunda parte del concierto, esta vez con el opus 12 de la obra Oratorio de Noel. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El Carnaval de Barranquilla, Patrimonio de la Humanidad, participará en la 33ª edición del Festival del Caribe, a celebrarse en julio próximo. Una delegación de 120 integrantes traerá a Cuba una muestra musical y danzaria del folclore de la costa caribeña colombiana. Con esta información concluyen las culturales. Soy Alfonso Roque y les deseo la mejor de las noches. La obra del investigador francés André Marcel Voisin ha tenido gran influencia en el desarrollo de la agricultura y la ganadería a nivel mundial. Basada en principios agroecológicos, su filosofía mantiene vigencia en la actualidad. Cuando se cumple el aniversario 113 del natalicio del científico francés André Marcel Voisin, el pueblo cubano recuerda a quien fue catalogado por el comandante Fidel Castro como el apóstol de la salud del hombre. La vigencia de sus postulados sobre la base de la relación entre suelo, planta, clima, animal y hombre se evidencia en las investigaciones que realizan centros como la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Atuey en la provincia de Matanzas. En esta institución, además de desarrollarse estudios basados en su obra, se han revitalizado muchos de sus conceptos sobre el cuidado de la biota edáfica con la inclusión de los árboles en el potrero y se ha ampliado el perfil de trabajo a partir de los principios agroecológicos preconizados por Voisin en relación con la alimentación humana y la medicina preventiva. El carácter científico y práctico del legado de André y la influencia de su visita a nuestro país, donde descansan sus restos, perpetúan a un hombre que no debe ser olvidado, pues su sabiduría y métodos de trabajo urgen hoy más que nunca cuando se precisa sustituir importaciones y proteger el medio ambiente. Desde Matanzas, Yairis Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el mensaje de solidaridad que enviaron a Chávez intelectuales y artistas del mundo. La convocatoria al pueblo venezolano a participar en concentración nacional en apoyo al presidente bolivariano. La reedición en Cienfuegos de la Caravana de la Libertad. Y el comienzo en todo el país del proceso de pago de la declaración jurada sobre ingresos personales. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.